Infundios, don ánimo de lucro, el filete. En un mundo que se está acabando desde un lugar que intenta no acabarse, pero los pronósticos no son demasiado alentadores. ¿Qué opina usted, don Ánimo? ¿O de qué tiene elementos para referirse en el día de hoy? Vamos a hacer un obituario primero. A ver. Se murió Francisco de María Faal, Ajá. primatólogo, Ajá. el que habló de los bonobos y de los chimpancés. Estuvo aquí en la Universidad de los Andes, que es una maravilla, en el 23, tal vez cuando estaba Gaviria de decano, de rector. Murió a los 75 de cáncer de estómago, para chismosear todo. Es el patriarca de la ciencia política, porque estudiando la conducta y la política de los chimps y de los bonobos, se puede todo eso extrapolar a la política de los políticos. Bueno, y vamos a pasar a otra cosa que a mí me ha llamado la atención desde hace días, y que pues, en vista de que he encontrado una referencia más amplia, es a lo que llaman el círculo de la muerte de las hormigas. Ajá. Ese círculo de la muerte de las hormigas se ha descrito, pero no con la amplitud que uno quisiera. Hoy día existen más argumentos. Dice que las hormigas comienzan a circular en una dirección, la mayoría contra las agujas del reloj y la minoría en diferentes sitios del mundo a favor de las manecillas del reloj, y dan círculos y círculos y se van apretando siguiendo en forma acumulativa, y van reclutando todas las hormigas que pueden, y terminan apretadas contra el centro y extenuadas, mueren de cansancio. Ahora, lo llamativo de todo eso es, bueno, entonces dicen, oh, un suicidio colectivo, las hormigas mueren de cansancio, las hormigas tienen también formas de suicidio colectivo apocalíptico. Vamos a mirar eso con un poquito de detenimiento para terminar el cuento. Eso se presenta básicamente entre las hormigas legionarias. Uh-huh. Hay otras familias de hormigas que también tienen esos cuentos. Hay orugas, hay peces, pero lo de las hormigas se presenta básicamente entre las legionarias, que son las hormigas que generan vivacs y van por la selva de cacería permanentemente y no tienen hormiguero, y lo que hacen vivacs, descansan y arrancan obteniendo material por donde van. Pero en un momento dado en esa marcha hay una hormiga de las que son forrajeras, o sea, de las que consiguen, cazadoras, digamos, en esa legión, que comienza a dar vueltas sobre sí, y entonces la feromona que ella produce la hipnotiza y comienza a dar vueltas sobre sí misma, sobre el mismo eje de la feromona. Y si hay otra por ahí u otras, se le van pegando. Entonces eso comienza con una. Eso me llama mucho la atención, porque no es que comiencen todas y se reúnan y llegan allá. Una y produce el contagio de las otras. Una sola, la que la arranca con eso. Y genera ese fenómeno tan berraco. Y ese fenómeno hay que tenerlo en cuenta como si fuese una falla sistémica que se presenta en las comunidades de hormigas. Eso no la acaba, eso el primero que la observó y los otros que han observado eso han dicho que hasta duran 3 días dando vueltas y se mueren todas, pero la mayor parte de las veces eso se puede hasta suspender con agua. Les tiran agua y entonces la feromona, que es la cuestión química, se lava y entonces no pueden seguirse comunicando y así se salvan. Y los campesinos saben muy bien cómo terminar esos dramas. Pero lo que hay es una falla sistémica una falla del sistema de las feromonas.
que llega un momento en que en vez de funcionar al servicio de la comunidad, se van en contra de la comunidad y juegan un papel de extinción mortal, tanático. Y eso lo que nos lleva es a preguntarnos si en nuestra especie, por ejemplo, puede haber un momento de esos cuando se está generando una situación en la gente en la que se les está privando de muchas capacidades de tipo intelectual. Don Ánimo, ¿y cómo se imagina usted el fin de la especie? De esta especie de la cual somos dos especímenes. Por eso estamos andando en ese concepto. O sea, en un momento determinado... ¿Usted piensa que esto que está observándose en las hormigas es algo que se está produciendo en lo humano? Es algo que se puede producir si siguen la mutilación de los sentidos, la mutilación de la capacidad decisoria, de la capacidad de juicio de la gente, de las comunidades grandes, de la utilización de la tal inteligencia artificial, que no es sino una manipulación gigantesca. En un momento determinado le quitan a las personas la capacidad para decidir y le pueden implementar, digamos, o insertar una estrategia de autodestrucción. Y eso es lo que yo pienso que puede servir como idea de lo que significa eso que llaman la espiral de muerte en las hormigas. Y cuando usted dice le pueden producir o le pueden insertar, ¿usted es de la creencia de que hay algunos cerebros del mal que están manipulando? No, yo no le he hecho, yo no soy, es que hace tiempos que se acabó esa cosa de que hay siempre alguien malo. O sea, es algo que lo genera la propia especie. La dinámica de la evolución del pensamiento humano va en esa dirección. misma lleva a ese tipo de contradicciones sistémicas que atentan contra la estabilidad de la especie. Joder, y don Ánimo, desde su mirada, ¿hay alguna especie de antídoto para esta situación que está hablando? Porque usted está hablando que en la hormiga esto comienza con uno. Técnicamente, podríamos decir, si usamos la palabra técnica, que esa misma puede replicarse en los humanos y que partiendo de uno puede contagiarse y puede producir. ¿Usted se acuerda de los Amok? ¿Se acuerda de los Amok? De esos personajes que hay que asesinan y salen a asesinar. Sí sabe de eso, ¿no? Sí. Sabe de los locos que salen a matar gente. Sí. Bueno, sabe de todo este tipo de fenómenos. Lo que le estoy preguntando es si contrario a eso, así como existen esos, puede existir alguien, un principio que genere una dinámica opuesta a esta fatal que está repasando, don Ánimo. El hormiguero sigue, o sea, el sistema social sigue. Se presentan estos fenómenos y pueden llegar a ser grandes, sí, monstruosamente grandes, desmesuradamente grandes, pero la forma de combatirlos depende de la capacidad de juicio, pero si la capacidad de juicio se ha perdido o está controlada por esos mismos mecanismos que cortan la capacidad de deliberar, de pensar, de actuar, es muy posible que tengan presencia esa serie de fenómenos se aumenten. La existencia de un ejército de mutilados genitalmente, porque todos son circuncisos, dedicados al asesinato, como ejército, como Estado, como país, como religión, como todo lo que usted quiera, dedicados a la muerte. Eso no es normal, es muy grave. Y vea usted que no existe la capacidad de coartarles, que ya llevan 90 días matando, masacrando y toda esta cosa ahora, con todos los medios de comunicación encima, y no los detiene nadie. A eso me refiero. Hasta aquí, Infundios. Con ánimo de lucro, el filete y las malas noticias de